Durante muchas semanas, meses, estuviste entrenándote, preparando una carrera, un maratón, y las cosas en el día de la carrera no salen como las esperabas. Ahí es importante parar un poco la pelota, tratar de analizar lo más fríamente posible lo que pasó para aprender de eso, para capitalizarlo y no repetir esos errores en el futuro. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a dividir este video en dos partes. Durante la primera voy a contarles mi experiencia personal en la Maratón de Buenos Aires y en la segunda parte quiero dejarles una reflexión al respecto. Así que si los aburro un poco con datos, con números en la primera parte, les pido que se queden hasta el final porque ahí vamos a hablar de algo que creo que les puede ser útil. Hace unas horas nada más, con muchos de ustedes terminamos de correr la Maratón de Buenos Aires, una carrera que por su distancia implica una preparación bastante exigente, de esas que no se pueden correr sin entrenarlas a conciencia. Fue así que con mi entrenador, con Will, viendo los números de los entrenamientos, los resultados, preparamos un plan de carrera acorde a eso, y ese plan marcaba correr la maratón por debajo de 3 horas 10 minutos. Había material para eso, especialmente porque hace 4 semanas hubo un test que fue la media maratón de Buenos Aires. Saben que es muy recomendable esto de correr una carrera de 21 kilómetros en lo posible entre 4 y 5 semanas antes de un maratón, no solamente para poder entrenar la maratón, sino para poder ver en dónde estamos parados y así poder ajustar lo necesario. En esa media maratón los tiempos dieron perfecto, se sostuvieron los 21 kilómetros a un ritmo de 4 minutos 14 segundos por kilómetro, corriendo un poquito por debajo de la hora 30, con lo cual estaba todo bien, todo armado para seguir esas próximas 4 semanas haciendo una descarga y llegar bien a la maratón. Hicimos todo lo que había que hacer y fue así que se llegó al gran día con un plan de carrera que indicaba buscar un ritmo de 4 minutos 24 segundos por kilómetro en promedio, con un piso de 4.20, es decir, no ir nunca más fuerte de 4 minutos 20 por kilómetro, y un techo de 4.25. Las sensaciones al momento de largar eran muy buenas. Los primeros kilómetros transcurrieron sin mayores problemas, diría sin ningún problema, corriendo a un ritmo de 4.22, 4.23, un poquito por debajo de los 4.24, pero nunca yendo más rápido de lo que había que ir. Mucho aire, piernas de sobra, estaba todo perfecto, todo parecía indicar que iba a ser el gran día, hasta que de repente cerca del kilómetro 12, kilómetro 11, empecé a sentir los primeros síntomas de que algo no estaba del todo bien. Aeróbicamente, es decir, a nivel cardiovascular estaba perfecto, pero las piernas estaban sintiéndose un poquito más pesadas de lo habitual para ese momento de la carrera. Recordemos, kilómetro 12, y ahí ya los parciales estaban yendo levemente un poco más lentos, en 4.26, 4.25, pero ya costaba un poco más mantener ese ritmo. Y esos presagios negativos se fueron confirmando a medida que iban pasando los kilómetros. Ya sobre el kilómetro 36, 37 caminé por primera vez, pasando el peaje de la autopista, y los últimos kilómetros fueron para el olvido, caminando muchas veces y haciendo algunos kilómetros a un ritmo promedio de 6 minutos 50 segundos. Con lo cual la carrera se fue totalmente de los planes y terminé redondeando 3 horas 27 minutos. Ahora vamos a tratar de ver qué fue lo que pasó. En el entrenamiento estoy convencido que no se falló. Hicimos, como dije, todo lo que había que hacer. Se hizo el test de los 21 kilómetros y ese test dio perfecto, dio los mejores resultados, estaba todo bien, las sensaciones eran buenas, pero no solamente se trata de entrenar, de mover las piernas, sino que adentro de nuestro cuerpo también hay cosas importantes y muchas tienen que ver con la nutrición. Ahí estuvo la falla y no tengo ninguna duda de eso, y les voy a explicar por qué. Resulta que he encontrado una marca de geles que es la que mejor me ha sentado, la que siempre les muestro, que les recomiendo por una serie de características, pero por cuestiones burocráticas esa marca tuvo algún faltante de productos en los últimos meses en Argentina y me quedé sin. Tenía algunos de estos geles, pero había 3 que estaban
ya pasaditos de la fecha de vencimiento. Entonces ahí entré en el dilema de usarlos de todos modos y arriesgar de esa forma o arriesgar de otra y usar un gel que no es el que venía utilizando. Me jugué por la segunda opción, cambié 3 de los geles por una marca que no voy a mencionar porque no es cuestión de hacerle mala publicidad, porque no creo que el problema sea que sean malos geles, sino que a mí personalmente me cayeron mal. Y recuerden esto de que cada cuerpo es diferente y que tienen que ustedes probar qué funciona para cada uno de los casos y qué no. Esta marca, para mí nueva, había sido probada hacía 4 semanas en los 21 kilómetros de Buenos Aires con un solo gel, previendo que podía llegar a pasar esto que pasó, que me hubiese quedado sin los geles que normalmente tomo, y ante la imposibilidad de contarlos preferí probar uno en los 21 kilómetros. Pero cometí el error de probar ese gel en los 21 durante la parte final. No sentí que me haya caído mal, pero lo que no me di cuenta es que tal vez tampoco lo digerí del todo al gel y que no entró en mi torrente sanguíneo como debería haber pasado. De esto sí me di cuenta y sí lo noté en los 42 kilómetros. Porque el mayor error ahora con el diario del lunes veo que no fue haber cambiado los geles, que no es lo ideal, pero no me quedaba otra, sino haber puesto estos geles que yo no terminaba de conocer como primeros geles. Fue el que tomé 1 minuto antes de largar, 40 minutos después de la partida y a la hora 20 de carrera. Y ahí se explica entonces por qué durante esos primeros minutos pude sentirme bien y pude correr a mi ritmo. Porque en ese momento estaba corriendo con el glucógeno y la glucosa que tenía guardada ya en el tanque de los días anteriores, de todo lo que me había nutrido durante los días previos a la carrera. Recordemos que normalmente en promedio nuestro cuerpo tiene reservas de esa glucosa y principalmente del glucógeno, que es el que se acumula en los músculos y en algunos órganos, para unos 40, 45, 50 minutos en promedio, dependiendo de cada caso, de cada cuerpo, de la velocidad, de la intensidad con la que vayamos. Y fue por eso que durante esos primeros 10, 11, 12 kilómetros me sentí espléndido. Pero cuando esas reservas de carbohidratos, que es el glucógeno, fueron terminándose, mi cuerpo empezó a recurrir de otros combustibles que funcionan, pero no funcionan de la misma forma que los carbohidratos. Y todas esas sospechas que tenía durante la carrera, esas sensaciones de que algo no estaba del todo bien adentro, se vieron confirmadas cuando, al cruzar la meta, agarré la botellita de Powerade que me dieron, tomé apenas un trago, trago y medio, y vomité todo lo que tenía puesto. Todo estaba a mitad de camino, tanto los primeros geles que fueron el problema, los que hicieron esa especie de tapón interno, como los últimos geles que eran de los que yo ya conocía, pero que al tener esa imposibilidad de pasar, quedaron ahí. Eso fue todo lo que largué, todo lo que había comido lo vomité, y en definitiva fue como si no hubiese comido absolutamente nada durante la carrera. Imagínense correr 42 kilómetros sin ingerir absolutamente nada. Eso fue lo que me pasó. Y ahí estuvo el error. No fue problema de mal entrenamiento, no fue problema de sobreentrenamiento, no fue problema de haber hecho algo mal en cuanto a los ritmos de carrera, fue un problema estrictamente de nutrición. Algo absolutamente clave en cualquier carrera y mucho más en una carrera de largas distancias como es un 42 kilómetros. Hasta ahí todo lo que pasó de mi lado. Ahora quiero ir a la segunda parte de este video, a las conclusiones, en donde quiero hablarles de 4 puntos específicos. Y hay que decir que todo esto que pasó tiene que ser un aprendizaje, porque las carreras son una buena metáfora de la vida, porque en las dos, tanto en las maratones o en las competencias como en la vida misma, todo se trata de un aprendizaje en donde hay que ser lo suficientemente inteligentes para captar no solamente las buenas cosas, sino también los errores, los momentos en los que nos equivocamos, y poder aprender de eso. Soy un convencido de que nuestro deporte, el running, es una
fuente inagotable de autoconocimiento. Nos va a enseñar todo el tiempo cosas de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de cómo funciona. Tenemos que aprender de eso, aprender de nuestro cuerpo, de nuestra nutrición, aprender a comer mejor y aprender lo que a tu cuerpo le funciona, que puede ser diferente a lo que le funciona al cuerpo de otra persona e inclusive diferente a lo que a vos mismo te funcionaba tiempo atrás, ya sea por el paso del tiempo, ya sea porque los escenarios sean otros, porque el tipo de competencias sea diferente en cuanto a intensidad, en cuanto a distancia. Puede funcionar de una forma y puede funcionar de otra, dependiendo de muchas circunstancias, y hay que aprender de eso. El del autoconocimiento permanente y eterno de nuestro cuerpo y nuestra mente, es el punto número 1 de las conclusiones. El segundo punto tiene que ver con el carácter de impredecible que tiene el maratón. Son muchos los factores que confluyen en una prueba de 42 kilómetros con 195 metros y por lo tanto hasta esos últimos 150 metros finales puede pasar de todo. Y eso es tal vez una de las cosas que la hacen más atractivas. Ese carácter desafiante, eso de no saber con lo que nos vamos a encontrar hasta llegar a la meta, creo que es único y hay que saber disfrutarlo. El punto número 3 tiene que ver con la revancha permanente que nos dan estos deportes, los cuales podemos de alguna forma u otra seguir practicando durante toda nuestra vida. Y el punto número 4 tiene que ver con esta experiencia que les conté de este tiempo de 3 horas 27 minutos, que para mí fue muy malo, pero que sin embargo para el Colo de hace apenas 2 años atrás, justo 2 años atrás para esta fecha, hubiese sido la marca más emocionante de mi vida. De hecho, justo hace 2 años ahora, corría la maratón de Berlín, haciendo lo que para mí en ese momento era mi mejor marca personal, 3 horas 29 minutos, 0 segundos, la primera vez que podía bajar las 3 horas 30, la primera vez que sentía que había entrenado realmente bien una maratón, y eso, si vieron el video, me hizo llorar durante más o menos unos 30 a 40 minutos luego de cruzar la meta y no poder parar de la emoción. Sin embargo, ahora, habiendo hecho un tiempo mejor que ese, 2 minutos después que ese, las sensaciones fueron las contrarias, fueron sensaciones de frustración absoluta. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay un tiempo, no hay una marca en la cual alguien pueda decirte a vos que sos buen corredor o buena corredora, o mal corredor o mala corredora. Todo eso depende de lo que para vos signifique esa marca, ese desafío en el momento de la vida en el que estás. Si alguien viene y te dice que tu tiempo de maratón sea de 3 horas, de 4, de 5, de 6 horas, de lo que sea, no sirve, que sos un mal corredor, una mala corredora, o que no sos realmente maratonista porque no hiciste la carrera en una marca determinada, o los 10 kilómetros, o los 5, o porque no podés correr una distancia determinada y no pasar de un kilometraje, te está mintiendo. Y eso, créeme que tiene mucho más que ver con una inseguridad de esta persona que te lo está diciendo, una inseguridad propia, que con una realidad tuya. Porque esa persona que te lo dice, por más que tenga un gran tiempo en maratón, que corra en 2 horas 30, 2 horas 20, 2 horas 15, lo que sea, tiene a muchísimos maratonistas, pero muchísimos maratonistas en el resto del mundo que son más rápidos y que podrían decir lo mismo de él o de ella. Entonces hay una sola persona en el mundo, que podría decir que todos los demás corredores son lentos y que sus marcas no sirven, y esa persona es Kipchoge. El resto no te puede decir absolutamente nada. Tu tiempo, tu distancia corrida, lo que hagas es bueno o malo para vos, dependiendo de lo que eso signifique para vos en ese momento puntual de tu vida, y no hay vuelta que darle, es así. Por lo tanto, muchachada, sigamos corriendo, sigamos aprendiendo de este deporte que es una fuente inagotable de autoconocimiento. Vamos a correr hasta los últimos días de nuestra vida, porque es lo mejor que nos puede pasar. Abrazo de Finisher para todos y nos vemos en el próximo video de este canal, que va a ser mañana. Mientras tanto, a los que aún no se suscribieron, aquí les dejo el botón para hacerlo, y de este otro lado les dejo otro video que puede interesarles o al menos entretenerlos mientras tanto.